sean todos ustedes a una conferencia más del programa Prever. En esta ocasión tocaremos un tema muy relevante en la actualidad: ¿por qué la salud mental se ha convertido en algo prioritario en nuestras vidas? Para ello contamos con la presencia del doctor Carlos Alberto Arnaut Gil, especialista en psiquiatría. A continuación me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Arnaut. Él es médico cirujano partero, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en psiquiatría por la Universidad Juárez del Estado de Durango, Secretaría de Salud, Hospital Dr. Miguel Valle Bueno. Cuenta con el certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Cuenta con un curso de alta especialidad en psiquiatría de enlace por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Dr. Salvador Subirán. Es profesor titular de la materia de psiquiatría de enlace en el programa multicéntrico de especialidades médicas en posgrado en psiquiatría del Tecnológico de Monterrey. Es expresidente de la Sociedad de Psiquiatría y Psicoterapia de Monterrey AC, socio de la Academia Americana de Psiquiatría de Enlace, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, capítulo Nuevo León, socio activo de la Asociación Psiquiátrica del Norte, miembro del Comité de Trasplante de Órganos del Hospital San José. Ha realizado publicaciones en revistas indexadas, autor y coautor de libros y capítulos relacionados a la psiquiatría de enlace, tanto en la Asociación Psiquiátrica Mexicana como en la Universidad Nacional Autónoma de México. Damos la bienvenida al doctor Arnaut y quiero mencionarles, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Todos los que están acá el día de hoy pues tienen un particular interés por la salud mental, ¿sí? Y la salud mental, más que una moda, se ha vuelto una necesidad y una concientización para todos por lo relevante que es para nuestro funcionamiento, para nuestras relaciones interpersonales, para nuestra calidad de vida, para nuestros trabajos, es decir, para tener una completud en todas las áreas de nuestra vida. Y voy a tratar de hacer un repaso e irme yendo en diferentes temas, que seguramente a todos ustedes les va a interesar, sobre la salud mental. Bien, tenemos que partir de algo, que cuando estamos enfrente de una enfermedad mental, de un trastorno psiquiátrico, no estamos más que ante alguna alteración química de nuestro cerebro. Y así hay que empezar a ver las enfermedades mentales como alteraciones químicas de nuestro cerebro. El cerebro termina siendo un órgano bastante misterioso, que hoy por hoy todavía no terminamos de comprenderlo ni de entenderlo totalmente, a diferencia, por ejemplo, del corazón, que el corazón, pues bueno, sabemos que tiene 4 cámaras, las aurículas, los ventrículos, y sirve para bombear, y tiene una docena de arterias y venas. Pues bastante sencillo, respetando obviamente a los cardiólogos, tiene su complejidad, pero el funcionamiento del cerebro se ha vuelto todo un misterio para el ser humano, y no nada más desde ahora, sino desde tiempos históricos en la historia del ser humano. El cerebro siempre ha sido un factor de misticismo, de conocimiento, y hoy por hoy podemos comprender mucho más a nuestro cerebro. Más de 100 billones de conexiones existen en nuestro cerebro, de conexiones nerviosas, de neurotransmisores que se conectan para hacer muchas cosas, para crear, para sentir, para amar, para pensar, para dormir, para soñar. Y así es como hay que ver el cerebro. Y cada parte de nuestro cerebro sirve para muchas cosas, para la planeación, para la observación, para escuchar, para procesar, para comprender. Y cuando distintas áreas de nuestro cerebro se ven vulneradas por factores externos o por factores internos, va a tener una traducción en alteraciones de nuestros pensamientos, nuestras conductas o nuestras emociones. Yo les comento a los estudiantes de psiquiatría que les doy clase aquí en el TEC, que la diferencia a grandes rasgos entre el neurólogo y el psiquiatra es poniendo la analogía a una casa, hablando del cerebro. Ambos estudiamos el cerebro como si fuera una casa. El neurólogo tiene que conocer muy bien las conexiones eléctricas de esa casa, las ventanas de esa casa, el drenaje de esa casa, las dimensiones estructurales de esa casa, y el psiquiatra tiene que conocer exactamente eso, pero además le interesa quién vive en esa casa. Esa es la diferencia
desde la parte de la psiquiatría, donde nos interesa también el ser humano, la persona que está dentro de ese cerebro, que precisamente también sufre. Y vaya, cuando tenemos algunas alteraciones en nuestro cerebro, cambia nuestro comportamiento, cambia nuestra forma de ser y cambia nuestra conducta. Hoy en día tenemos muchos estudios de imagen que antes no teníamos, resonancias magnéticas de cerebro, tractografías, estudios que nos pueden hallar o que nos pueden ayudar a entender cómo funciona nuestro cerebro y qué es lo que pasa cuando se daña, ¿sí? Nuestro cerebro tiene la capacidad para crear hermosas cosas, para tener la capacidad de amar a otros seres humanos. Y todo esto tiene que ver con activaciones de áreas o que se prenden áreas de nuestro cerebro para poder lograrlo. Para amar, para sentir, para darle un beso a su pareja, para estudiar, para trabajar, para todo esto sirve nuestro cerebro. Pero ¿qué pasa en el momento en que nuestro cerebro deja de funcionar de manera adecuada? Pues todo esto se va a ver vulnerado. Tenemos que reconocer e identificar que tenemos muchas emociones y muchas de nuestras emociones son totalmente normales cuando debemos de sentirlas. Miedo, tristeza, enojo, angustia, pánico inclusive, y todas estas emociones son necesarias que las sintamos. Quien no haya visto esta película la tienen que ver, ¿no? Intensamente, habla precisamente de las emociones que tenemos los seres humanos. El problema es cuando una de estas emociones o cuando muchas de estas emociones empiezan a presentarse de manera constante en ese individuo. Es decir, yo me puedo sentir triste por alguna razón el día de hoy, pero esa tristeza no me debe durar mucho, ¿sí? No me debe durar mucho el enojo, no me debe durar mucho la angustia. Y también debe ser proporcional lo que estoy pensando a mi sentimiento. Una característica, por ejemplo, de los trastornos de ansiedad es que pienso algo, me angustio, me preocupo y mi reacción emocional es desproporcionada a lo que estoy pensando, ¿sí? El catastrofismo, la angustia. Es ahí donde empezamos a entender y a construir los diagnósticos psiquiátricos, los trastornos mentales. Pero tenemos algunas formas en medicina de entender las enfermedades y ese es el primer punto donde se vuelve complicado la psiquiatría y los trastornos mentales. Tenemos por costumbre, en muchas enfermedades, medir algún examen de sangre, tomar la presión, es decir, tener valores objetivos, medibles, para decir que tengo una enfermedad, ¿sí? Una persona que tiene diabetes necesita cierto valor en la glucosa para decir que tiene diabetes. Si alguien tiene hipertensión, necesito ciertos niveles de presión arterial para decir que tiene presión alta. Y así muchas otras enfermedades, la fiebre, las infecciones, etc. Pero ¿cómo puedo medir cuando una persona tiene depresión? ¿Cómo puedo medir cuando una persona se sale de la realidad en un fenómeno psicótico? ¿O cómo puedo decir que una persona está en manía cuando su estado de ánimo está sumamente elevado? Terminan siendo percepciones subjetivas. La forma en la que la persona siente y nos transmite ese sentimiento es la forma en que nosotros de manera clínica intentamos procesarlo y ponerlo en un contexto para integrar un posible diagnóstico, ¿sí? Todos los que verán esta imagen dirán, bueno, pues sí, el niño está triste. Y alguien que diga que el niño no está triste, pues a lo mejor no está siendo muy empático. Pero también cómo medimos la felicidad. Y algo que nos detiene en este momento para comprender más y mejor las enfermedades mentales es el estigma. El estigma es denigrar, devaluar, no creer ante alguna situación. ¿Cuál es el ejemplo clásico en la historia del ser humano del estigma? Los judíos en la época de los nazis que traían marcada la estrella amarilla, eso era una forma de estigmatizarlos, ¿sí? En la medicina hemos pasado por una gran cantidad de enfermedades cuyas manifestaciones han sido el estigma. Empecemos por el VIH, cuando empezó, todos pensábamos que el VIH terminaba siendo una enfermedad de homosexuales, de consumidores de drogas, y estigmatizábamos a las personas con VIH. Hoy en día sabemos que hay más personas heterosexuales con VIH que homosexuales, y sabemos que el estigma tuvo que ver, la disminución del estigma en esas enfermedades tuvo que ver cuando las personas con VIH se decidieron unirse, abrir el tema hacia el gobierno, hacia los medios de comunicación y decir, a ver, esto es una enfermedad como cualquier otra y necesitamos que ustedes nos ayuden a resolver este problema de la enfermedad con un tratamiento. Hoy en día las personas que tienen VIH, por ejemplo, pueden vivir la misma cantidad de años que una persona que no tenga VIH, como la diabetes. Entonces, mucho del estigma tiene que ver con el desconocimiento de la enfermedad
y con la ausencia de tratamientos. Probablemente muchos de ustedes, es más, voy a pedirles que hagamos un ejercicio. Levante la mano el que alguno de ustedes tenga o haya tenido a lo largo de su vida algún familiar cercano, algún amigo, algún compañero de trabajo, algún conocido que haya tenido algún problema de salud mental. Levante la mano. Bien. 1 de cada 4 personas va a tener algún trastorno mental a lo largo de la vida. Y si no hemos identificado que alguien a nuestro alrededor no ha tenido algún problema de salud mental, puede ser por muchos motivos, incluyendo el estigma. Si yo el día del sábado tengo una reunión con la familia y a mí me toca dar algún mensaje para una persona que sale de viaje y yo me siento mal, me siento enfermo, ¿qué voy a preferir decirle a las personas? ¿Tengo una piedra en el riñón por lo cual no voy a ir? ¿O tengo sentimientos de tristeza, anedonia y no tengo ganas de levantarme de la cama? Les voy a decir, tengo dificultad respiratoria y me duele mucho el pecho, o tengo pensamientos suicidas y no quiero ir a la fiesta. O les voy a decir, tengo taquicardia tan fuerte y tengo problemas del corazón, a decir, tengo un ataque de pánico y por eso no voy a ir. Si ustedes escogen decir la primera en todos esos ejemplos, para no decir la segunda, probablemente estamos hablando de que tengan un tema de estigma. ¿Por qué vamos a ver de manera distinta las enfermedades que derivan de un órgano, como el corazón, a las enfermedades que derivan de otro, como el cerebro? Somos muy injustos a la hora de medir y a la hora de entender y a la hora de abordar alteraciones químicas de un órgano versus otro. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, hemos sido muy injustos con el cerebro. Y eso nos da estigma. Enfermedades como el VIH, como las personas con lepra, las personas con psoriasis, vemos todavía en la medicina problemas de estigma. Y sin duda, las enfermedades en el mundo que más se asocian a estigma son las enfermedades psiquiátricas. Esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de alimentación. Todas estas enfermedades químicas del cerebro están asociadas a altas tasas de estigma. Yo realizo una profesión que me apasiona, me encanta y voy a hacer toda mi vida el ejercicio de la psiquiatría. Yo realizo la profesión más estigmatizada de la medicina, enfrentándonos a devaluaciones, enfrentándonos a que nosotros los psiquiatras somos los loqueros de la medicina, que no atendemos las enfermedades, y ha sido relegada y ha sido devaluada por los propios médicos y por la propia sociedad. Nosotros también nos enfrentamos a ese estigma. 1 de cada 4 personas va a tener algún trastorno mental a lo largo de la vida. Puede ser cualquiera de nosotros, puede ser nuestros papás, puede ser nuestros hermanos, pueden ser nuestros hijos que ni siquiera han existido o ni siquiera han llegado a nuestro mundo porque todavía no nacen. Cuando vamos a congresos, me toca ir a congresos, tanto aquí en México, fuera de México, no vemos en congresos de cardiología, de oncología, movimientos anti. No vemos pancartas, movimientos anticardiología, movimientos anticáncer, movimientos antirreumatología, pero sí vemos esto, movimientos antipsiquiatras. Los psiquiatras matan, las medicinas te drogan, te quieren hacer dependiente, quieren matar a nuestros niños. Todo esto es por el estigma, la ignorancia y la desinformación. Vámonos un poquito más atrás en el tiempo, en la época de la Inquisición. ¿Quiénes terminaban en la hoguera? ¿Quiénes terminaban en la hoguera? Pacientes con trastornos psicóticos, pacientes que seguramente tenían esquizofrenia, pacientes que probablemente estaban en fase de manía, con síntomas psicóticos, con ideas megalómanas, con ideas de creer que podían tener un contacto con Dios, terminaban en la hoguera. Pacientes psiquiátricos. Vean ustedes desde dónde viene el estigma por la ignorancia y la desinformación. Muy similar tenemos, aún que conocemos el tema de psiquiatría y las enfermedades, todavía pasamos por versiones modernas de esto. No sé si aquí hay estudiantes de medicina, ¿no? ¿No hay estudiantes de medicina? ¿De psicología? ¿De enfermería? ¿Ok? Si alguien les pregunta si aquí hay alguna fractura, pues la mayoría va a decir que sí, ¿no? Pues sí, se ve una imagen. Es muy fácil. Yo tengo un tío que es traumatólogo y le digo, tío, pues es que tu trabajo está relativamente fácil, ves una
radiografía y pues ahí ves la fractura, le pones un clavo y se acabó, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le pido una resonancia magnética a una persona y está así la resonancia? El neurólogo va a decir, está normal su resonancia, usted no tiene nada, es una resonancia perfectamente normal. Pero esta puede ser la resonancia de una persona con ideación suicida, sin deseos de vivir, sin deseos de compartir la vida con su familia, renunciando al trabajo porque siente que no vale nada. Y muchas personas ostentan en decir entonces, usted no tiene nada. Todo está en su mente. Qué injustos somos. Preferimos entonces ver una imagen donde sí, pues aquí hay un tumorzote, ahí entonces usted sí tiene algo, porque estoy demostrando de manera objetiva, palpable, una lesión en su cerebro. Pero si la veo así, usted no tiene nada. Cuando esa persona puede estar alucinada, cuando esa persona puede estar en francos síntomas de manía, cuando esa persona puede estar 100 veces lavándose las manos al día porque su pensamiento obsesivo no lo deja. Usted no tiene nada. Si nos vamos a revisar un poquito la anatomía del cerebro, yo siempre comento que la forma correcta de decirle a su novio o a su novia, te quiero con todo mi corazón, es una verdadera falacia. ¿Se escucha bonito? Se escucha bonito. Te quiero con todo mi sistema límbico y particularmente con toda mi amígdala. Esa es la forma correcta en la que le debo decir a mi esposa esto, que por cierto por aquí está, y gracias Katy por venir. La amígdala, sí, que vea lo que hacemos, ¿no? Ya lo veo. La amígdala es una estructura anatómica del tamaño de una almendra. Esa amígdala concentra la mayor cantidad de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pero al lado de la amígdala está el hipotálamo y el hipocampo. El hipocampo guarda nuestras memorias. Si ustedes recuerdan la primera vez que le dieron el beso a su primer novio, primer novia, tienen el recuerdo, pero también experimentan el sentimiento del recuerdo. Es decir, hay una conexión entre la memoria y la emoción. Y esto es algo normal en los seres humanos. Pero imaginen entonces, cuando una persona es abusada sexualmente, el recuerdo que se le viene a la persona cuando lo evoca y la emoción que le genera después de que evoca ese recuerdo. Los pacientes con trastornos de ansiedad, con depresión, tienen hiperactivadas estas zonas. Está hiperactivado su sistema de amígdala, su sistema del sistema límbico, está prendido totalmente, como si tuvieran un sistema de alarma de incendios, donde a estímulos pequeños se dispara esa alarma. Las personas con trastornos de ansiedad tienen hipersensibilidad a la amígdala. Y lo que tratamos de hacer con medicamentos, con psicoterapia, con cambios al estilo de vida, es regular estas áreas, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir esto de, usted no tiene nada, ¿no? Áreas que cuando los padecimientos no se tratan, cuando la depresión no se diagnostica, cuando la depresión no se aborda, estas áreas del cerebro se van deteriorando y se van apagando y se van encogiendo. Pacientes que tienen trastornos de ansiedad y depresión no tratados, comparándolos con población general, estas áreas se vuelven más pequeñas. Imaginen estar todo el tiempo prendido, a la larga se apaga. Sin clavarme mucho en la fisiopatología de la ansiedad, porque creo que es algo que muchos de ustedes, si no han experimentado, lo van a experimentar alguna vez en la vida. Si yo detecto una señal de alarma en mi cerebro, si ahorita llegan y nos empiezan a balacear, el sistema de amígdala de todos nosotros se va a prender y va a mandar señales a las glándulas suprarrenales que están arriba del riñón para que libere cortisol. Ojo, cortisol, hormona del estrés. Y el cortisol va a mandar señales otra vez hacia arriba para que libere más cortisol y a la vez libere más noradrenalina. Noradrenalina, ¿qué le suena? Taquicardia, activación, contracción de músculos, estrés. Pero imaginen que eso pasa, bueno, ya se va la balacera, vienen, nos quedamos todos tranquilos, platicamos y nos vamos a nuestras casas. Probablemente ese sistema de amígdala se va a quedar prendido más tiempo en algunos que otros. Pero imaginen las personas con trastornos de ansiedad, que eso siempre está prendido y nunca se apaga. Y que por otro lado pueden ir en su carro manejando, escuchan que alguien puso el claxon muy fuerte y se activa el sistema de amígdala. ¿Y qué nos va a dar? Un ataque de pánico.
taquicardia, sudoración, falta de aire, adormecimiento de los brazos, ¿sí? Miedo intenso, miedo a que me voy a morir. Y el novio, la novia, el papá, la mamá le dicen, tú no tienes nada. Todo está en tu mente, contrólalo. Todo está en tu mente. Bien, ¿qué sucede entonces? Teníamos que ponernos los psiquiatras de acuerdo a saber que hay, así como muchas enfermedades médicas, diabetes, hipertensión, lupus, reumatología, la enfermedad que ustedes quieran, debe de tener criterios diagnósticos. Necesito ciertos síntomas para establecer un diagnóstico. Y en psiquiatría eso es lo que hacemos. Establecemos diagnósticos en base a síntomas que se presenten en cierta cantidad de tiempo, con cierta intensidad y que afecte ciertas funciones de la vida de esa persona. Y de los diagnósticos que vemos en psiquiatría, pues tenemos muchos, más de 380 diagnósticos psiquiátricos. Esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, adicciones. Ojo, las adicciones es un problema químico del cerebro. Deja de tomar. Tiene una enfermedad química en el cerebro, que le busca o que el cerebro solicita la sustancia para sentirse bien. Las adicciones son un problema de salud mental, un problema químico del cerebro. Y uno de los más desgarradores y de los más complicados, pues es la depresión. La depresión afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. 1 de cada 10 mexicanos tienen depresión. Y la depresión no tratada destruye vidas. Las personas con depresión se suicidan. Las personas con depresión pierden trabajos. De hecho, la depresión es la primera causa por la cual las personas no van a trabajar. La depresión es la primera causa por la cual los estudiantes abandonan las escuelas. Y junto con la depresión vienen en muchos casos el consumo de sustancias. Regresemos al ejemplo de la ansiedad. ¿Cuántas personas utilizan un viernes por la tarde o un sábado por la tarde para regular la ansiedad o el estrés de la semana poniéndose una muy buena guarapeta, ¿no? Ansiolíticos, el alcohol me relaja. Y entonces yo mando señales a mi cerebro de que necesito el alcohol para relajarme o necesito fumar para estar más tranquilo. Y es ahí donde llegan las enfermedades de adicciones para controlar algo que tiene que ver con ansiedad y con depresión. Algo que está también afectando la sociedad y nos está afectando a nuestros adolescentes es el consumo de marihuana. Esta postura de, pues es que pues ya es legal en muchos países, es natural, viene de la planta. A ver, también los hongos son naturales, ¿sí? La marihuana está totalmente demostrada que si las personas inician el consumo de marihuana antes de los 21 años, tienen riesgo en su vida adulta de presentar varias cosas: esquizofrenia, trastorno bipolar, deterioro cognitivo, depresión, ideación suicida. Vemos entonces el adolescente o el adulto joven de 24 o 25 años que llega a la consulta: doctor, es que a mí me relaja mucho la marihuana. Y el fin de semana, jueves, viernes, sábado, fumamos marihuana mis amigos y yo y no pasa nada. Ok, ¿cómo está tu escuela? No, pues he bajado calificaciones. ¿Te sigues juntando con tus amigos como antes? No, ya no. Me he aislado de mi familia. Tengo más flojera para hacer cosas. Batallo más para concentrarme. Y en algunos casos, y lo vemos en la consulta, asociado a psicosis, a paranoia, a temores intensos, y en muchos casos esto puede ser irreversible. Hablar de que la marihuana es natural, que no pasa nada. Yo no estoy hablando de legalicemos o no la marihuana, ese es otro tema para otro contexto. No estamos preparados en México para legalizar este tipo de drogas cuando no tenemos todo un sistema de salud y de adicciones preparado para esto. Pero la marihuana también está afectando a nuestra población. ¿De qué forma o de qué maneras, ustedes se preguntarán, se establecen o se instalan en la vida de un ser humano las enfermedades mentales? ¿Es genética? ¿Es ambiente? ¿Es personalidad? Es todo. Si papá, mamá, abuelo, abuela, tíos, tías tienen algún trastorno mental, ya hay un riesgo desde el punto de vista genético para que yo lo presente. Como la diabetes. Si mis abuelos o mis papás tienen diabetes, pues yo tengo un riesgo mayor de tener diabetes. No quiere decir que la vaya a desarrollar,
quiere decir que tengo más riesgo de desarrollarla. Entonces me tengo que cuidar. El medio ambiente, un ambiente estresante, un ambiente donde el niño o la niña se desarrolle bajo mucho estrés, maltrato o abuso en la infancia, estoy generando ese sistema de amígdala, ese sistema de cortisol y esas alteraciones químicas en el cerebro para que cuando llegue la vida adulta seguramente ya viene vulnerado ese desarrollo neurológico. Uno de los principales factores de riesgo para enfermedad mental es el abuso sexual y el maltrato en la infancia. Es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad mental en la vida adulta. El estrés, levante la mano quien ha experimentado estrés en el último mes. En el último mes. El estrés es algo normal. Todos podemos estar estresados. Yo estaba estresado por presentar estas diapositivas. Tenía que actualizarlas, tenía que presentar otros trabajos días pasados. Me estreso, no pasa nada. El problema es cuando el estrés nos dura mucho. Y el problema es cuando no podemos revertir ese estrés, ¿sí? Ese es el problema. El problema no es el estrés, el problema es el estrés crónico. Otra pregunta epidemiológica en este auditorio. Levante la mano quien de manera frecuente duerme más de 7 horas y media al día. Quien en promedio duerme más de 7 horas y media al día. Todos los que levantan la mano están protegidos para varias cosas. Están protegidos para no desarrollar depresión, no desarrollar trastorno de ansiedad, no desarrollar obesidad, no desarrollar diabetes. Aquellas personas que duermen menos de 7 horas tienen el riesgo incrementado de desarrollar obesidad, hipertensión, deterioro cognitivo, inclusive demencia, y no se diga depresión, ansiedad, ataques de pánico. Nunca en la historia del ser humano hemos dormido tan poco. Recuerden en los ranchos, si alguna vez han ido a algún rancho, ¿a qué hora se duermen en los ranchos? Cuando se va el sol, como todo mamífero, cuando se va el sol y despertamos antes de que salga el sol, 5:30 de la mañana. Esa es la naturaleza del ser humano, la naturaleza del mamífero. ¿Qué nos ha pasado? Facebook, Twitter, Netflix, ¿no? Los que no tengan lana, Blim, ¿no? ¿Y qué nos pasa con el ejercicio? Nunca en la historia del ser humano habíamos tenido tanta prevalencia de obesidad, de sobrepeso. Ya los seres humanos no nos ejercitamos como lo hacíamos antes. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día en el mundo? Pues enfermedades, diabetes, hipertensión, cáncer, demencia, depresión, por nuestros estilos de vida. Cuando se combinan en alguna manera, de alguna forma, todos estos factores, es donde vamos a tener enfermedades mentales, enfermedades químicas del cerebro. Definición de la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Estos datos ya los mencionaba. En el año 2000 se pensaba que la depresión iba a ir disminuyendo en la frecuencia en la que se presentaba. El cáncer ha disminuido en el mundo, las enfermedades neurológicas han disminuido en el mundo, las enfermedades infectocontagiosas como el VIH ha disminuido en el mundo. Las enfermedades mentales son las únicas de toda la medicina que han ido hacia arriba en los últimos 20 años. Y más allá de que ya mencionaba que 1 de cada 4 personas va a tener un trastorno mental, lo recorto más. La mitad de nosotros alguna vez en la vida va a necesitar atención por alguien de salud mental. Y no significa que tenga un trastorno mental, sino que va a necesitar a alguien del área de salud mental para algo, pero la mayoría no lo va a recibir. ¿Cuáles son los momentos de la vida más vulnerables para un ser humano, hablando, por ejemplo, de depresión? Pues es en la época del adulto joven, donde entra a responsabilidades de la vida que no se había enfrentado antes, la adultez temprana. De 18 a 35 años es donde más personas vemos con problemas que debutan con depresión. La segunda causa de muerte en personas de 15 a 30 años de edad es el suicidio. Se están suicidando nuestros adolescentes, se están suicidando nuestros niños por depresión.
La ansiedad es prima hermana o es la hermana incómoda de la ansiedad, de la depresión. Es raro ver un paciente con depresión y que no tenga ansiedad. Son las mismas estructuras químicas del cerebro que se afectan. 1 de cada 10 mexicanos tenemos depresión. Y la depresión, ojo, la depresión no nada más es estar triste. Y dicen, doctor, es que yo la veo muy bien. Va a la escuela, sale con nosotros a comer, no está en su cama llorando todo el tiempo, entonces no tiene depresión. A ver, la depresión cumple una serie de síntomas que voy a mencionar, como estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo, disminución importante en el interés o placer en la mayor parte del día. Ya no me interesa hacer las cosas como antes, ya no me causa placer ir al cine, ya no me gusta ir a convivir con mi familia y con amigos. Cambios en el peso corporal, o aumento mucho de peso o bajo mucho de peso. Dormir mucho o dormir poco es otro síntoma de depresión. Agitación o retraso psicomotor, o estoy muy inquieto y no paro de moverme, o estoy apático y no tengo ganas de salir de la cama o de salir de la casa. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva casi todos los días. Disminución en la capacidad para concentrarse o tomar decisiones. Me dicen los pacientes, doctor, he batallado mucho con la atención, he batallado mucho con la memoria, ya no retengo como antes. Es el proceso neurobiológico de la ansiedad y de la depresión. Y en muchos casos esto es reversible cuando el tratamiento llega. Entre más tiempo pase que una persona se trate, más complicado revertir este síntoma. Y por supuesto, y lo que nos preocupa, pensamientos de muerte, ideación suicida. Estos síntomas tienen que estar presentes por lo menos durante 2 semanas, la mayor parte del tiempo, y que afecte una de 3 áreas de la vida: la social, la familiar y la laboral. Si estos síntomas están presentes y afectan una de esas 3 áreas, están teniendo un episodio depresivo mayor. Y hay que medir, leve, moderado o grave. El problema de la depresión, hablando de la depresión, es que las personas que tienen este diagnóstico pueden tardar hasta 7 años en ser diagnosticadas. Imaginen 7 años viviendo con estos síntomas. 7 años sufriendo su cerebro, su familia, el ser humano, porque antes de eso lo que se piensa y se dice es, le voy a echar ganas y yo voy a salir adelante, aun y que tenga estos síntomas, voy a tratar de hacer cosas. Es válido. Voy a hacer ejercicio, pero no tengo energía para hacer ejercicio. Quiero comer mejor, pero no tengo apetito. Voy a dormir mejor, pero tengo insomnio. Bueno, ya no puedo hacer eso, entonces voy a tomarme unos tés que me recomendó la vecina para mejorar la depresión. Antioxidantes, potentes. Pasa otro año. Voy con una persona de los imanes porque me dijeron que es muy buena. Ahí está otros 6 meses. Híjole, ahora sí me animo a ir con una psicóloga, con un psicólogo. Resulta que no era muy bueno. Me decía que le echara ganas y que lo único que debía hacer era quererme mucho. No funciona. Y se está cronificando. Y la persona sigue, y la persona sigue. Y la psicóloga o psicólogo, mis papás son psicólogos, respeto mucho la psicología, yo trabajo con muchas psicólogas, psicólogos, pero muchos psicólogos siguen teniendo este estigma. Hoy en día en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde he dado algunas pláticas, los mismos estudiantes me dicen, es que nuestros maestros nos dicen que no a los medicamentos, que no a los psiquiatras. Estamos perdidos. Hay psicólogos que dicen, no te puedo ayudar si no vas con el psiquiatra a tratar tu padecimiento que estás teniendo. Y es el psicólogo valioso, ¿sí? No el psicólogo que devalúa a la psiquiatría y a los medicamentos. Entonces ya tardaron 7 años y en estos 7 años pudieron pasar todas estas cosas. Pérdida del trabajo, tronó con la esposa, se divorció, consume alcohol todos los días y lo corrieron del trabajo, chocó 2 carros, se intentó suicidar 2 veces. 7 años para llegar al diagnóstico de la depresión. Lo que llevo de la plática, ¿cuánto ya? 37 minutos, 40 más o menos. 80 personas se han suicidado en lo que llevo hablando en esta plática. 80 personas en el mundo.
Cada 40 segundos se suicida alguien. Hay más muertes por suicidio en el mundo al año que muerte por guerras, que muerte por VIH. Alrededor de 800,000 suicidios ocurren al año. Y esto es, en la mayoría de los casos, por pacientes que no han sido diagnosticados, por pacientes que no han sido tratados y por pacientes que tienen estigma, tanto ellos como las familias, para ser tratados. ¿Qué pasa en el suicidio en Nuevo León? Hay cifras muy recientes sobre el suicidio en Nuevo León del 2000 al 2019. Se nos están suicidando alrededor de 300 regios al año, ¿sí? Y estas cifras han ido aumentando. ¿Qué grupo de edad? De 15 a 30 años de edad es donde más frecuente se suicidan, ¿sí? Una tasa de casi 5 por 100,000 habitantes. Esto es altísimo. Eso es altísimo. No tan alto como otros países, ojo, pero es alto. ¿Y cuál es el método por los cuales las personas se suicidan? Ahorcamiento. Ahorcamiento. Cuando una persona les diga, amigo, amiga, no se diga hijo, hija, es que tengo pensamientos de que sería mejor morir, es que mejor me voy a suicidar. Terrible cuando la respuesta es, échale ganas, quiérete mucho, haz ejercicio. Tú no tienes nada. Es más, a mí se me hace que estás llamando la atención. Esa persona que se suicida, en el 90% de los casos, le dijo a un familiar, a algún amigo o a alguien del personal de salud que se iba a suicidar. Y no le pusimos atención. Y no lo tratamos. Y no lo canalizamos. Cuando una persona diga que se va a suicidar, en ese momento se tiene que ir con el psiquiatra. En ese momento tiene que recibir tratamiento farmacológico. Y no nada más terapia. Entonces, hoy en día, la biología de la depresión y la neurobiología de la depresión en el cerebro implica muchas cosas. Implica cambios genéticos, de neurotransmisores, de expresiones de segundos mensajeros, de proteínas C reactivas, de procesos de inflamación, de cambios en el funcionamiento de órganos, de maneras hiperreactivas de algunas sustancias, como para que hoy en día alguien mencione, es que la depresión es algo inventado. Es que la depresión con que le eches ganas mejoras. Es que con que comas bien vas a salir. Estamos hablando de enfermedades con una base fisiopatológica. Estamos hablando con enfermedades con una base entendible, química, cerebral, como para llegar y decir, es que yo creo que se está haciendo. Yo creo que se está manipulando. Ese es el cerebro de una persona con depresión versus el cerebro de una persona sin depresión. Cambia el funcionamiento de nuestro cerebro. Se inactivan áreas y se prenden áreas que no se deben de prender y se apagan áreas que no se deben de apagar. Vean ustedes la del lado izquierdo, está apagada la corteza frontal. La corteza frontal es la que el día de hoy los trajo acá, la que hizo que se levantaran, que vinieran, que planearan su camino. Esa es la corteza frontal, la que les ayuda a planear, a organizar, a ejecutar. Está apagada y está francamente disminuida en las personas que tienen depresión. ¿Sí? Y muy prendida en áreas que no. Llegamos a estas frases, échele ganas, usted puede, todo está en su mente. Si tenemos una persona con cirrosis, no le vamos a decir, échale ganas, todo está en tu hígado. ¿Todo está en su hígado? Pues sí, todo está en su hígado. La depresión, ¿todo está en tu mente? Pues sí, porque el cerebro es mente y el cerebro es un órgano que almacena mi mente. Si tengo una enfermedad cardíaca, no le voy a decir, échale ganas, todo está en tu corazón, que se repare tu corazón, ¿no? Mente es cerebro y cerebro es un órgano. Entonces, aguas con estas frases del échale ganas, todo está en ti. Lo que sufre la mente lo sufre el cuerpo, porque mente es el cuerpo. Lean esto. Me han diagnosticado depresión. Eso solo es que estás triste. No estés triste, sal, diviértete. Gracias. Oye, ¿y tu hermano? No se puede mover, tiene la pierna rota. Dile que no tenga la pierna rota y que salga y que corra. ¿Ven ustedes por dónde va mi mensaje? Quien no ha visto esta película la tiene que ver. Una película
que mueve cosas, mueve sentimientos, más allá del análisis psicológico de este personaje de Joaquín Phoenix, que claro que le valió el Oscar. Cuando yo vi la película junto con mi esposa, me quedé muy emocionado por esta frase. La peor parte de tener una enfermedad mental es que las personas esperen de que no la tienes, de que actúes como si no la tuvieras. Y eso es lo que les pasa a las personas con depresión y ansiedad, las personas que tienen fobia, las que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Las demás personas alrededor esperan que no la tengas. Uno, porque no saben cómo tratarlo, no sé cómo abordar a mi amigo que tiene ataques de pánico, entonces mejor actúo como si no lo tuviera o no menciono nada, o porque no sé que lo tengo, pero esto es lo que desgasta a muchos pacientes que tienen enfermedad mental, que las demás personas tengan esa expectativa de que no la tienes, pero sí la tienen. ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Tenemos que seguir hablando de salud mental, ¿sí? Organizaciones aquí en Nuevo León como Ingenium se ha encargado de difundir la salud mental. Quien no conozca Ingenium, en Facebook viene, Ingenium ABP, publican muchas cosas de salud mental, tienen cursos para pacientes de salud mental, pacientes que han ido a mi consulta y que han ido a Ingenium, les ha cambiado la forma de entender y comprender la salud mental. Entonces, Ingenium es una excelente opción. El TEC ha tenido mucho interés por difundir temas de salud mental. Nos tocó hace 3, 4 meses un capítulo completo en esta revista Tech Review, hablar de salud mental. Tenemos que hablar de salud mental y hablar seriamente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Están cansados? Bien. ¿Qué pasa con los medicamentos? Me van a hacer adicto. Me van a causar dependencia. ¿Y sabe qué, doctor? No me quiero volver un adicto ni un dependiente. A ver, si tenemos hipertensión y el cardiólogo me está recetando un antihipertensivo porque tengo hipertensión, yo no pienso que tengo una adicción al antihipertensivo. Como lo proceso es que mi cuerpo ya no está pudiendo amortiguar o balancear mi presión interna y por eso ocupo un antihipertensivo. Pero la persona no piensa, me estoy volviendo adicto al antihipertensivo. O la persona que tiene diabetes, que toma metformina, tampoco piensa que se está haciendo adicto. El razonamiento ahí es distinto. ¿Por qué? Porque sé que una parte de mi cuerpo no se está balanceando y necesito un medicamento para que funcione. Nos va a pasar a muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas y si no es que ya lo tenemos. Pero otra vez volvemos a ser muy injustos con nuestro cerebro. Si damos un medicamento para que nuestro cerebro funcione mejor, me estoy volviendo adicto, me estoy volviendo dependiente, el doctor me quiere drogar. Vean ustedes cómo tenemos esos constructos culturales internos de los medicamentos. Doctor, aunque tenga pensamientos de morir, yo le voy a echar ganas, no ocupo medicamento. Tenemos que entrar en esta cultura de que así como hay otras enfermedades que requieren medicamentos, también las enfermedades en psiquiatría. Y un ejemplo muy fácil, muy sencillo. ¿Conocen a algún familiar, amigo con diabetes? Es una enfermedad relativamente común, ¿no? Desafortunadamente en México el 25% de la población lo tiene, del 20 al 25%. Y hay un estadio previo a la diabetes, que es la prediabetes. Es cuando empieza a haber resistencia a la insulina, no proceso bien los carbohidratos y empiezo a tener niveles un poquito altos de glucosa. En un estado de prediabetes puede ser suficiente para que no desarrolle diabetes, comer mejor, bajar de peso, bajar el estrés, modificar mi ritmo de vida. Y muy probablemente no voy a desarrollar diabetes. Y no necesito medicamento para eso. Con cambios al estilo de vida es suficiente. Pero si ya tengo diabetes, por supuesto que ocupo un tratamiento farmacológico porque las intervenciones de la prediabetes no fueron suficientes. Pero entonces si alguien llega y le dice, no, es que usted no ocupa tratamiento farmacológico para su diabetes. Si se lo dice la vecina, si se lo dice la amiga, si se lo dice la nutrióloga o si se lo dice la psicólogo, no ocupa medicamento para la diabetes, ¿qué van a pensar de esa persona? Pues que no tiene el conocimiento. Y rápidamente vamos a decir, esta persona no sabe. Pero a diferencia de la depresión, cuando una persona tiene depresión leve, y ojo, ¿qué es lo que determina la intensidad? Más bien, ¿qué es lo que determina la gravedad? Lo determina la intensidad.
y la disfuncionalidad. Hay niveles de depresión que son leves, donde me puedo sentir triste, puedo batallar para dormir, disfruto algunas cosas todavía, me causa dificultad ir al trabajo, pero disfruto, pero sí cumplo criterios para depresión, pero es leve. Por supuesto, cambios al estilo de vida, comer mejor, dormir más, convivir más con los amigos y la familia, hacer ejercicio y actividad física. Y muy probablemente una gran cantidad de pacientes con esa depresión leve van a mejorar. Por supuesto que van a mejorar. Pero una gran cantidad de pacientes que están en depresión leve evolucionan a depresión moderada o depresión severa, con ideación suicida, cortándose, ya no yendo a trabajar. Y es ahí donde, otra vez, el vecino, la amiga, el familiar, el psicólogo, no tomes medicamento. A mí se me hace que no está bien que tomes medicamento. Ya está instalada la enfermedad, como la diabetes, ya está instalada. Se requiere tratamiento farmacológico, más cambios al estilo de vida, más psicoterapia, ¿sí? Pero el fármaco es básico y es fundamental porque ya está instalada la enfermedad. Enfermedades en psiquiatría que son crónicas y que, como la diabetes, no se curan, pero perfectamente se tratan, son el trastorno bipolar, la esquizofrenia, aquí era trastorno esquizoafectivo. Es igual que la diabetes, no se curan, pero los pacientes pueden estar perfectamente estables tomando bien su medicamento, ¿sí? Estas enfermedades, como la diabetes, no pueden estar sin medicamento, ¿sí? Si no hay medicamento, el cuadro regresa. Pero otra vez, somos muy injustos con nuestro cerebro y podemos entenderlo diferente en otras áreas, pero no en nuestro cerebro. Uno de los estudios más grandes que ha habido en los últimos años en la psiquiatría es este estudio publicado por el doctor Andrea Cipriani de la Universidad de Oxford, donde analizaron a más de 116,000 personas en estudios clínicos controlados, aleatorizados, que es como el mayor nivel de evidencia científico que existe, y concluyó que todos los antidepresivos son más eficaces que el placebo. ¿Qué es placebo? Te doy una pastilla que tú no sabes, ni yo sé, médico, si funciona o no, y a otro paciente le doy el antidepresivo que tú, paciente, y yo, médico, no sé si es antidepresivo. Esos son los estudios clínicos controlados aleatorizados. Y se demuestra rotundamente que todos los antidepresivos son más eficaces que el placebo. ¿Qué pasa con la depresión? Fast facts. 54% de los adultos mejora con los antidepresivos, ¿sí? Un 46% no. 62% de los adultos mejoran después de la terapia cognitivo-conductual. Claro que la psicoterapia es fundamental para el tratamiento, no nada más el puro medicamento. Imagínense, qué aburrido sería, y qué poco práctico. Solamente la medicina, vayas a su casa. El trabajo de entender, comprender, analizar, reflexionar, introspectar, es lo que también hacemos en la psicoterapia. Y eso también es benéfico para el cerebro y para la conducta. Muchas personas mejoran con psicoterapia. Y ese es otro dato interesante. 53% de los adultos con depresión no tratada va a mejorar en 12 meses. Es la regla de los 3 con la depresión. 30% mejora sin tratamiento, 30% empeora sin tratamiento y 30% sigue igual sin tratamiento. Yo no quiero apostar que tengo una de 3 de que empeore si no la trato, ¿no? Pues un 30% es muy alto. 50% de las personas con depresión solo la van a tener una vez en la vida. Qué bueno. Pero ese otro 50% ya se metió en un problema. Si una persona tiene depresión, va con el psiquiatra, va con el psicólogo, mejora su tratamiento, esa persona ya tiene un 30% de posibilidad de volver a tener depresión alguna vez en la vida. 30%. Si pasan 4, 5, 6 años y vuelve la depresión y la vuelve a tratar bien, regresó con su psiquiatra, volvió a tomar medicamento, esa persona ya tiene 50% de posibilidad de volver a desarrollar depresión en algún momento de su vida. Y si ya llegó un tercer episodio de depresión a su vida, 100% de posibilidad de que va a tener un cuarto episodio. Por eso, muchos pacientes se recomienda que permanezcan con su tratamiento por muchos años, para evitar la recaída, ¿sí? Esa es la pregunta también del millón. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tomo el medicamento? Si es la primera vez que te da depresión, pues el tratamiento es de 9 meses a 1 año.
Pero si es la segunda, es la tercera, es la cuarta vez en tu vida, probablemente el tratamiento tiene que mantenerse a lo largo de la vida, porque ya hay un desbalance químico en el cerebro vulnerable a situaciones del medio ambiente que necesito el medicamento. Hablando de la depresión. Y 1 de cada 3 personas con depresión tiene algo que se llama depresión resistente a tratamiento. Es decir, no me funcionan los tratamientos convencionales para la depresión y tengo que hacer combinaciones de medicamentos, combinaciones farmacológicas para ver que la persona mejore. Y esos son los pacientes más complicados que nos llegan a la consulta, pero aún así salen adelante. Regreso al tema de Blim y de Facebook, ¿no? ¿Quién usa Blim, por cierto? No levante la mano. Pónganse a reflexionar. Y hablando de las emociones, cuando ustedes duermen 8 horas, 9 horas, fin de semana, muchos se dan ese permiso. Yo no me lo puedo dar porque tenemos niños chiquitos, ¿no? Aunque quisiera. El día que ustedes duermen bien, al día siguiente se sienten a todo dar, con energía, contentos, con ganas de hacer cosas, pero se desvelaron por algún motivo, hacer tarea, terminaron de ver la serie hasta las 2 de la mañana de Netflix. ¿Cómo se despiertan al día siguiente? Cansados, de mal humor, desconcentrados, inatentos, tomando café o tomando estimulantes para sentirse mejor. Entonces, analicemos cómo estamos durmiendo. Estos adolescentes, ojo, los adolescentes, muchos de ustedes son adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Empieza a haber también un sistema, que es bien interesante ese fenómeno, de recompensa y de satisfacción cuando agarramos el celular. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos aburridos? Sacamos el celular. ¿Y qué es lo que hacemos inmediatamente? Vemos Facebook. ¿Y qué pasa si vemos que alguien nos puso like a una foto que subimos? Sentimos placer, sentimos recompensa. ¿Qué pasa si alguien me mandó una solicitud de amistad? Es decir, empieza a ver, sí, nosotros no lo entendemos tanto, yo no lo entiendo tanto, pero ese sistema que se genera desde la adolescencia temprana es un sistema de adicción a ese cerebro. Por lo tanto, decirle a un adolescente, a un adulto joven, dame tu celular, es algo terrible. Porque ese sistema de recompensa termina siendo un sistema de adicción a ese sistema de recompensa. Entonces es muy difícil al adulto joven decirle, suelta tu celular en la noche, porque le está diciendo, te estoy quitando tu fuente de placer. Tiene que haber mucha supervisión por parte de los papás, quienes tengan hijos jóvenes, adolescentes. Tienen que retirarle el celular, las tablets a los hijos a partir de cierta hora en la noche, porque si no, le dan y le cuelgan, ¿no? Somos adictos al WhatsApp. Todo el tiempo estamos whatsappeando, ¿sí? Estando aquí, ¿quién ha mandado un WhatsApp? Todo el tiempo que llevan aquí ahorita desde la mañana. Muy bien, pocos, muy bien. Estamos conectados todo el tiempo, pero algo pasa bien interesante hablando de la salud mental. Nunca en la historia, por lo menos en Estados Unidos, que es donde tienen las encuestas, nunca se habían demostrado mayores tasas de soledad y de percepción de sentirse solos en Estados Unidos que nunca en la historia. Aunque estamos sumamente conectados con redes sociales y podemos hablar con cualquier persona que queramos, estamos más solos que nunca. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el contacto humano, porque preferimos jugar un videojuego en la noche que irnos a ir al cine con nuestros amigos. Hagan esa reflexión. Voy avanzando. Hábitos, estilo de vida. ¿Comer mal causa depresión? Sí. ¿Comer mal causa trastorno de ansiedad? Claro que sí. ¿Cómo es el tipo de dieta que tenemos? ¿Comida rápida? ¿Comida chatarra? Hay estudios que demuestran sin ninguna duda que tener una dieta saludable disminuye el riesgo de tener algún trastorno mental. Y que cuando tiene ya la persona un trastorno mental y mejora su estilo de alimentación, mejoran sus síntomas de depresión, de ansiedad, de insomnio y de pánico. Meter el tema de alimentación a nuestra vida es fundamental y ojo, no cuesta tanto. Podemos comer bien sin invertir tanto. Se tiene esa creencia falsa. Entonces no dormimos bien y ¿qué ocupamos al día siguiente? Pues necesito el café, necesito el refresco. Es más, doctor, hay unos que salieron que se llaman Quick Energy o los Monster. Pero ¿sabe qué, doctor? Tengo ataques de pánico y tengo mucho miedo. ¿Cuántos Monster se toma al día? 2.
Es decir, estamos en esta cultura de quiero dormir menos, quiero tener mucha energía y quiero estar tranquilo. Entonces, ¿sabe qué, doctor? Como ya en el día traje mucha energía y no dormí bien, necesito relajarme y me voy a embriagar al antro con mis amigos. O me voy a tomar solo a mi casa. Dormir bien, hacer actividad física. Por cierto, actividad física tampoco estoy hablando que se metan al CrossFit. Caminar 30 minutos al día, 5 veces a la semana, es suficiente para que la persona se considere activa físicamente, ¿sí? Si ustedes quieren decir que hacen ejercicio, tienen que hacer por lo menos 250 minutos de ejercicio intenso a la semana. Y eso se considera activo. Muchos de ustedes traen en su celular o en sus relojes cuántos pasos dan. Si no han dado más de 7,500 pasos en el día, oficialmente eso es sedentarismo. ¿Sí? Llevo 1,500. Bien. La convivencia, la socialización. Cuando una persona tiene depresión o ansiedad, se le pide y se le dice, aunque no se sienta bien, aunque se sienta cansado, aunque no tenga placer para salir, necesita salir. Porque en esa convivencia con sus amigos, con sus amigas, con su familia, eso le va a ayudar a sentirse mejor. Y eso va a modular química en su cerebro y le va a ayudar para que se recupere en su tratamiento. La depresión es causante de algunas enfermedades médicas no psiquiátricas. No hay una causa-efecto. Le llamamos en medicina aumenta el riesgo de. ¿Una persona con depresión tiene el riesgo incrementado de desarrollar cáncer? Sí. ¿Por qué? Porque esa persona con depresión probablemente ya no va a tener interés en ir a hacerse la mamografía, en hacerse exámenes de sangre. Va a fumar a lo mejor más. Es decir, hay una relación indirecta entre las conductas que se genera por un padecimiento psiquiátrico como la depresión para que se puedan desarrollar estas enfermedades, por las conductas. Una persona con trastornos de ansiedad puede tener hipertensión. Claro, imagínense otra vez ese sistema de adrenalina que todo el tiempo está activado porque me siento estresado, pues estoy mandando señales anormales a mi presión arterial. Y por supuesto, puedo desarrollarla. Puedo tener ataques de pánico y que eso me haga tener después muerte súbita o infartos. También hay un riesgo que se incrementa. Las personas con depresión tienen riesgo de desarrollar diabetes. También, simplemente por el sedentarismo y por la alimentación. Ojo, esto cuando se escucha medio chistoso, de que es que me dio un susto y me dio diabetes. ¿Se han escuchado eso? No están tan equivocados. Cuando una persona está sometida a altos niveles de estrés, está sometida, por lo tanto, a altos niveles de cortisol. Cortisol elevado hace que en el cuerpo se desarrolle algo que es resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es la madre de la diabetes. Entonces, cuando esto es crónico, pues sí, en algún momento la persona de tanto estrés puede desarrollarse el fenómeno de la diabetes. Está bueno ese ringtone. El tracto gastrointestinal es el segundo cerebro. ¿Cuántos de ustedes, estando en la escuela, con la novia, con el novio, han sentido mariposas en el estómago? Todos. Hay más neuronas de serotonina y más, en general, más serotonina en el tracto gastrointestinal que en el cerebro. Las conexiones entre cerebro y estómago o tracto gastrointestinal son abundantes. ¿Cuántas personas ustedes conozcan que tienen colitis cuando se estresan? O que se estreñen cuando se estresan, o que tienen diarrea cuando se estresan. Y es esa parte del sistema nervioso entérico que también juega un papel importante. Entonces, el 50% de las consultas de los gastroenterólogos son manifestaciones gastrointestinales por alteraciones químicas cerebrales. Síndrome de intestino irritable, colitis, muchos trastornos gástricos funcionales. Entonces, también hay una relación entre cerebro y tracto gastrointestinal. Dolor de cabeza, por supuesto, está asociado a estrés, ¿sí? Las cefaleas, las migrañas. La obesidad, por supuesto. Ahorita voy a poner unas gráficas de la obesidad. 2 de cada 3 personas con diabetes tiene hipertensión. 1 de cada 2 personas con diabetes tiene obesidad. 7 de cada 10 personas con obesidad sufren de hipertensión. Estas son las enfermedades, desafortunadamente,
más frecuentes y más comunes en nuestro México, ¿sí? El problema de la diabetes no es un problema que esté en todo el mundo, afortunadamente. Hay países donde no tienen tantas prevalencias de diabetes. México sí es uno de ellos. En México tenemos una población donde podemos alcanzar hasta un 20-25% de personas con diabetes, y esto ha ido incrementándose. Imaginen si tenemos el primer lugar en el mundo en obesidad infantil, pues van a ser adultos con diabetes. El problema de la diabetes es que 1 de cada 3 personas con diabetes tiene depresión. Y probablemente esa persona con depresión y diabetes es la persona que le va a ir más mal. No va a tener apego a tratamiento, no va a hacer ejercicio, no va a ir a las consultas, no va a comer bien. ¿Sí? Vean ustedes las prevalencias estimadas al 2025. Esta gráfica me gusta mucho y me pone a temblar, porque esta yo la saqué en el 2007, cuando hacía mis pláticas, y ya se está acercando el 2025. ¿No? Y estas son las prevalencias. Las personas con más de una enfermedad crónica, cualquiera que ustedes piensen, tienen el riesgo de un 41% de tener un trastorno psiquiátrico. ¿Sí? Diabetes, hipertensión, problemas de tiroides, problemas de artritis, problemas neurológicos, aumenta la posibilidad de que desarrolle un trastorno psiquiátrico. El tema de la obesidad, les mencionaba, no en todos los países hay un problema. Si nos vamos allá a Corea del Sur, Japón, países asiáticos, ellos tienen más bien problemas, no se diga ahorita del coronavirus, sino de cáncer gástrico, ¿sí? Del cáncer gástrico por el tipo de nitritos que consumen o el tipo de alimentos que consumen, tienen mayores tasas de cáncer gástrico. Pero Estados Unidos, México, ¿sí? Reino Unido, Arabia Saudita, son los que más problemas tienen de sobrepeso. Y esto, ¿cómo calculan ustedes su peso? Es el peso entre su estatura al cuadrado. Su peso entre su estatura al cuadrado, y ustedes van a sacar ahí su índice de masa corporal, y si ustedes tienen un índice de masa corporal arriba de 30, cuidado porque hay un riesgo incrementado de tener enfermedades. Y en México tenemos estas estadísticas de sobrepeso y obesidad, han ido a la alza, ¿sí? Se habla que para el 2050, 1 de cada 10 mexicanos va a tener un peso normal. Ojo, 1 de cada 10 mexicanos va a tener un peso normal. El 90% de los mexicanos vamos a tener sobrepeso u obesidad. Y eso es algo que tenemos que también reflexionar. Cuando una persona tiene depresión, lancen una moneda para ver la posibilidad de que desarrolle o no obesidad. Cuando una persona tiene obesidad, lancen una moneda para ver la posibilidad de que desarrolle depresión. Es decir, el riesgo es alto. Muy bien. Ven ustedes esta gráfica. Ya voy casi en la parte casi final, 10 minutos, para entrar a preguntas y algún debate. Estos son los niveles de calidad de vida de las personas con estas enfermedades: diabetes, hipertensión, asma. Y la calidad de vida de las personas más vulnerada o más alterada es cuando se combina la depresión con 2 o más enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, si ustedes añaden a la depresión a los padecimientos que el paciente tenga, le va a ir peor que si no tuviera depresión. La calidad de vida cambia dramáticamente. Entonces, regreso al tema de los tratamientos. Tenemos muchos medicamentos, afortunadamente. Tenemos una gran cantidad de antidepresivos, de antipsicóticos, de estabilizadores del estado de ánimo, de benzodiazepinas. Medicamentos que son nobles, medicamentos que no causan en la mayoría de los casos muchos efectos adversos. Claro, como en todas las áreas de la medicina, sí hay medicamentos que tienen sus efectos adversos, y tratamos, los psiquiatras, tratamos los médicos, de darle al paciente el mejor medicamento, balanceando esto que le llaman riesgo-beneficio, ¿sí? Esto es importante para tampoco estigmatizar que todos los medicamentos psiquiátricos tienen efectos adversos graves. Nunca se me va a olvidar una paciente que tengo mucho aprecio, de esos pacientes que sí nos dejan muchas enseñanzas. Nosotros aprendemos de los pacientes y de las experiencias de vida, sin duda. Me decía: doctor, es que venir con el psiquiatra es un artículo de lujo. Ah, caray, ¿por qué un artículo de lujo? Pues es que la consulta no es barata, doctor, y es que los medicamentos tampoco son baratos. Ok, tiene razón. Probablemente es el mismo costo que una consulta con neurólogo, con endocrinólogo, con reumatólogo, con cardiólogo,
Pues no, ahí ya no veo una diferencia tanta, pero bueno. Los medicamentos, pues hay medicamentos genéricos, hay medicamentos que se pueden comprar, sé que hay medicamentos caros, pero más allá de eso le dije, ¿cuánto te ha costado económicamente, emocionalmente, en tu vida no haberte tratado? Ya te divorciaste, perdiste 2 trabajos, estás saliendo de un problema de adicciones por no haberte tratado. Sale más barato tratarte que no tratarte. Entonces consideremos eso, no es un artículo de lujo, es una inversión prioritaria en nuestras vidas. Ayer me decía un paciente eso. ¿No? Doctor, es que tengo varias personas de mi familia que van a terapia, gracias a Dios todos están bien, pero estoy invirtiendo en su salud mental para que en el futuro ellos sigan muy estables. Bueno, vamos a empezar a invertir en nuestra salud mental. Si le invertimos 300 pesos al Netflix al mes, o le invertimos 90 pesos al Blim, o le invertimos 1,000 pesos al antro el fin de semana, ¿por qué no voy a invertir en mi salud mental? ¿Por qué no voy a invertir con el psicólogo o la psicóloga? Somos bien poquitos psiquiatras y eso es un problema. Aquí a mero abajo de esta gráfica está México, cantidad de psiquiatras por 100,000 habitantes. Si nos vamos a Suiza, levantas una piedra y salen psiquiatras, ¿no? Hay otros países, Noruega, Francia, donde la salud mental, ir con el psiquiatra en esos países es como ir con el dentista cada 6 meses. Espero que vayan con el dentista cada 6 meses. Pero no tenemos esa cultura. Acá en México no vamos al psiquiatra cuando estamos bien, vamos al psiquiatra cuando estamos mal. Vamos con el cardiólogo cuando ya nos dio el infarto. No tenemos esta cultura de prevención y necesitamos prevenir. En México, esa es la cantidad de psiquiatras, la mayoría están en la Ciudad de México, en Guadalajara, apenas 5,000 psiquiatras. Y en Nuevo León somos 350. ¿Sí? Si conocen a alguien que quiera estudiar psiquiatría, además de que tiene que entrar a un proceso de su propia terapia y que le van a estar mandando mensajes muy seguido a pacientes y que es desgastante emocionalmente, pero es una de las profesiones más satisfactorias que hay. Porque ayudamos a las personas, porque vemos que las personas mejoran, porque van a tener chamba, ¿sí? Y porque vamos a ayudar. Entonces, somos poquitos, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que tener equipos de psicólogos, psicólogas que nos ayuden en estos tratamientos. No podemos hacerlo todos los psiquiatras. Ya para ir acabando, por favor, mensaje, y en mis diapositivas siempre hablo de esto. Doctor, es que fui con la iridióloga, no voy a dar nombres, tienen hasta panorámicos por ahí, y me dijo que tengo problemas emocionales. Eso es una farsa y eso es charlatanería y eso no es ético. Es que la iridióloga me dijo que tengo un problema en la vesícula. Eso es falso. No hay métodos diagnósticos a través del iris. No lo hay. Y el que lo diga está mintiendo. ¿Qué es lo que pasa en muchas personas que acuden a estos tratamientos? Pues la desesperanza, la angustia y a veces el deseo de escuchar algo que me pueda hacer sentir bien. Pero muchas personas aprovechan esa desesperación de la persona con depresión o ansiedad y busco lo que sea con tal de sentirme bien. Pero es donde entra toda esta parte sociopática, mala onda y mala ética de las personas que ofrecen esto. Ojo, las terapias alternativas, eso es importante mencionar, yoga, meditación, mindfulness, acupuntura, son terapias alternativas que sí están demostradas que ayudan y complementan muy bien los tratamientos en psiquiatría. Eso sí, y adelante, no se vale sustituirlo. Es decir, terapias alternativas son complementarias. Si el acupunturista le dice al paciente, usted ya no vaya con el psiquiatra, no se tome el medicamento y todo se lo voy a curar metiéndole agujas, pues ese acupunturista no está siendo ético. Tiene que ser complementario. Ojo, cuidado, pertenezco al comité de trasplantes de aquí del Hospital San José y llegan muchos pacientes con problemas hepáticos buscando un nuevo hígado por haber tomado por muchos años su hierbita de San Juan, su valeriana, su simplex, ¿sí? Herbalife, OmniLife, ¿sí? Y se están destruyendo el hígado. Eso no sirve. Coman bien, hagan ejercicio, ¿sí? Es que es natural, doctor. Pues sí, también los hongos son naturales, ¿sí? Entonces, no todo lo que sea herbolaria es seguro para su hígado. Aguas.
Y peor aún, estas famosas maquinitas, no sé si han escuchado, doctores, que fui con una maquinita, me pusieron 2 electrodos y salió un reporte de lo que tengo. ¡Wow! ¿Cuánto le costó? 200 pesos, ¡wow! ¿No? Pero entiendo que a veces es la desesperación, o los imanes, ¿no? Que realmente la intervención no son los imanes. La intervención es haber salido de su casa, haberse dado un espacio para él mismo, haber sido escuchado por otro ser humano y haber expresado sus problemas. Eso es lo que le da el bienestar, no el imán que le pusieron, ¿no? Lo mismo la homeopatía. La homeopatía es azúcar, son chochitos, es efecto placebo. ¿Pero por qué les va bien a los homeópatas? Y hay clínicas de homeopatía. Porque los homeópatas a veces escuchan mejor que el médico. Sí, bueno, y vaya que hay muchos homeópatas que son médicos, porque dijeron ahí hay business. Porque los médicos alópatas tradicionales no nos escuchan y no nos comprenden y no nos entienden. Entonces, el simple hecho de ser escuchado por otro ser humano da alivio y da tranquilidad. El problema es cuando el homeópata dice, te voy a dar el chocho para curarte el cáncer. Ahí ya pasamos a otro nivel, ¿sí? De absurdo y de sociopatía. Cuidado con las terapias las múltiples terapias que existen, terapias de regresiones, de constelaciones, donde me van a decir qué me pasó 3, 4 vidas pasadas, y donde peor aún, el psicólogo, psicóloga, terminan haciendo intervenciones sumamente delicadas y sumamente graves, donde a la persona le evocan o le recuerdan algún suceso traumático en la infancia, un abuso sexual, cuando su papá o mamá se fue, situaciones tan vulnerables que obviamente sí lo regresionan, pero la persona sale de ahí y se intenta suicidar. He tenido 3 pacientes que saliendo de estas constelaciones y terapias de regresiones las he tenido que hospitalizar por intento de suicidio. Entonces, estas intervenciones son agresivas, son violentas y no son adecuadas. Si yo voy a explorar como psiquiatra un tema tan vulnerable como abuso o cualquier otra en la infancia, yo me voy en un proceso, conteniendo al paciente sabiendo que no se va a intentar suicidar hablando de ello. Entonces, tengan cuidado con este tipo de intervenciones. Conclusión, tenemos que cuidar nuestro cerebro, tenemos que quitar el estigma sobre salud mental. Ya se dieron cuenta que como psiquiatra no soy el psiquiatra típico como Freud, ¿no? Ya Freud quedó atrás, conocemos muchas cosas de Freud, pero los psiquiatras hoy en día son médicos que conocemos el funcionamiento del cerebro, que tratamos de mejorar conductas. Y me decía un paciente, doctor, es que los psiquiatras nos dicen qué hacer. No. Les ayudamos a tomar decisiones en qué ustedes hacer. Y les pongo el ejemplo que es como un espejo. Yo trato de fungir como un espejo para que la persona se dé cuenta de lo que no quiere ver, lo que no puede ver o lo que no tolera ver. Y en base a eso, con tratamiento farmacológico si se ocupa y con terapia por otro lado, ayudamos a que la persona tenga nuevamente calidad de vida. Esas son las redes sociales. Si gustan apuntarlas, trato de subir información sobre salud mental y dar a conocer más de estos temas. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, levanten su mano, les estaremos haciendo llegar el micrófono. Vamos a aprovechar la presencia del especialista. Buenos días. Yo más que nada una pregunta es felicitarlo, doctor. Sensacional. Gracias. Lo felicito porque me encantó la última diapositiva, cuida tu cerebro. Muchos no hacemos eso, y además la falta de conocimiento de las enfermedades mentales. Qué bueno que hagas este tipo de conferencias, porque lo hacemos a un lado, no lo tomamos en cuenta, y pues sí lo del estigmatismo que menciona. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Aquí adelante. Sí, gracias. Igualmente, doctor, pues muchas felicidades y gracias por dar este tipo de conferencias para conocimiento que claramente o personalmente lo necesitamos. Mi pregunta va enfocada hacia cómo abordar, de lo que comentó, ya que detectas que una persona te está dando un mensaje que al igual no es tan positivo,
¿cómo abordar a esa persona o cómo direccionarlo hacia, oye, ¿sabes qué? Ve a un psicólogo, que puede ser ahí medio delicado, ¿no? La situación. No sé si haya unos pasos o algo que usted nos pueda recomendar. Muy buena pregunta, y eso es una pregunta muy frecuente en estos foros. El cómo yo, si tengo un hermano o hermana, papá, mamá, amigo, con algún tema de salud mental que francamente vemos que está con ansiedad, con adicciones, con depresión, ¿cómo le hago para que él se dé cuenta que necesita la atención? Esa es la pregunta, ¿no? Exacto. Ajá. Primero es normalizar esto, es decir, normalizar la atención. Normalizar me refiero que así como nadie pone pero cuando acude con el cardiólogo sabiendo que tiene un problema del corazón, tenemos que empezar a decir, esto es algo necesario porque es la alteración química de otro órgano. La respuesta es, tenemos que empezar a muy temprana edad y con nuestras familias a hablar de las emociones, hablar de los sentimientos. Muchas familias hoy en día no hablan de esto y se sienten vulnerables y se sienten atacados cuando le dices, es que valdría la pena que te viera un psicólogo o un psiquiatra. Lo toman como ofensa. Creo que la respuesta es disminuir el estigma, aclarar que todo esto es un tema químico del cerebro y que puede alguna persona ayudarla. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Lo veo en el consultorio. Doctor, doctora, quiero que vea a mi hijo o mi hija en consulta, pero ella no quiere ir, ¿qué hacemos? Bueno, tienen que negociar, tienen que entrar en negociación, tienen que entrar en informar, inclusive hay mucha información en internet, negocien. Yo creo que la respuesta es negociar y muchas veces, lo dicen los pacientes, es que yo cuando llegué aquí, yo vine obligado y me decían, si no vas, ya no te damos dinero el fin de semana, si no vas me divorcio, ¿no? Y qué bueno que me obligó mi familiar para venir porque desde que ahora vengo me siento mejor. Entonces sí, hay un porcentaje de pacientes que no tienen esta conciencia de lo que les está pasando, alto porcentaje, pero tiene que haber un apoyo de la familia, de los amigos, y de una forma no agresiva, ayudarlo a que vaya a consulta, ¿sí? Hay algunos pacientes que aún y así no se dejan ayudar. Es de las pocas enfermedades en medicina que muchas veces el paciente, sabiendo que tiene algo, no quiere ser tratado. Más o menos es por ahí la respuesta. Muchas gracias. Gracias. Acá y acá. Muchas felicidades, doctor, muy bien explicado todo. Mi pregunta es, una vez que en terapia se han establecido las conexiones en el cerebro, ¿ya se encuentran establecidas o hay que hacer algo para que se mantengan? Definitivamente se tiene que seguir haciendo para que se mantiene. No necesariamente con medicamento. Es decir, si una persona tiene depresión, ansiedad, pasó un año de tratamiento con medicina, psicoterapia, la persona se dio cuenta de lo que le estaba pasando, mejora relaciones interpersonales, cambia estilos de vida. Al quitar el medicamento, ¿cuál es la forma, y la terapia, darlo de alta, cuál es la forma para que eso se mantenga? Estilos de vida, modulación del estrés, dormir más, comer mejor, hacer actividad física. Y el problema es que aún y así hay riesgo que recaiga, pero disminuye ese riesgo si implementa todo eso. Para que la química del cerebro, las conexiones se mantengan bien, mínimo es lo que se requiere. Yo cuando doy de alta a los pacientes, que sí doy de alta a pacientes, les pido eso, mantenga este buen ritmo de vida y estilos de vida para que disminuya el riesgo de no recaer. ¿Sí? Gracias. Buenos días. Buenos días. Felicidades, doctor, Gracias. por su conferencia. Yo tengo un hijo de 16 años, estamos pasando por esto, nos estamos preparando. Es uno de los hechos por los cuales estoy aquí. Una de mis preguntas es, esa sustancia química que debe generar el cerebro, pues mi hijo yo creo que no la está generando. Está tomando tratamiento, está tomando Alzam y fluoxetina. Estamos con tratamiento psiquiátrico y también psicólogo. Inclusive vamos a ir al Mindfulness. También vamos a estar yendo ahí, ya nos inscribimos. Mi pregunta, ¿va a haber un tiempo en que mi hijo va a poder controlar todos estos eventos, porque son eventos bastante fuertes y en mi familia nunca había pasado y les soy honesto, o sea, no sabíamos qué hacer, no teníamos herramientas, o sea, nos asustamos demasiado y mi pregunta es esa, o sea, ¿va a llegar el momento en que él va a poder controlar ese químico lo va a generar y va a poder estar estable? ¿Cómo se llama su hijo? Jorge Olivares. Jorge. Primero yo lo felicitaría por llevar a Jorge a un tratamiento, ¿no? Porque usted ahí tumbó algo que tiene que ver con estigma y es el primer punto que detiene a muchos padres, ¿no? Él no lo pidió.
Sí, no lo va a pedir. No, muchos No, no lo sí lo pidió. Ah, sí lo pidió, bueno, No, mejor. Él dijo, mejor. ¿sabes qué, papá? Yo necesito ayuda profesional. Ah, qué maravilla. Este, Están más sensibilizados, de hecho, hoy en día los niños, adolescentes y adultos jóvenes que otras generaciones. Entonces, qué bueno. Respondiendo a esto, depende el tiempo. Si es la primera vez y que de forma voluntaria él accede a un tratamiento, si tiene buen apego a su medicina, buen apego a su terapia, mejora relaciones interpersonales, mejora estilos de vida, la idea es de que el tratamiento a 1 año, de 9 meses a 1 año, se retire el medicamento y lo más probable es que su hijo continúe bien. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Cuál es la principal causa por la cual los pacientes recaen? Porque se dejan de tomar el medicamento antes de tiempo, y eso es bien típico. nos pasó. Y eso es bien típico. Me siento muy bien a los 2, 3 meses de empezar con el antidepresivo, me siento tan bien, ¿ya para qué lo tomo? ¿Ya para qué voy con el psiquiatra? Y esa es la causa más común de recaída. Entonces, allí la idea es que lo continúe, manténganlo ustedes apoyado con la familia, metan mucho esos temas de no estigmatizar, evitar esto de échale ganas, tú puedes, ánimo, todo está en tu mente. Yo creo que son intervenciones que a veces de manera amorosa lo hacemos, pero a veces no nos ayuda. Pero el que él haya dicho que quiere ir, ya estamos del otro lado. Una de las cosas, el romper el tabú, el decir, intenté hacerme daño, o sea, fue algo bastante, pues, grotesco, vamos a decirlo de esa manera. Claro, claro. Pero se rompió el tabú, ya nos podemos ayudar unos a los otros y siempre decirle, aquí estoy, tú tiéndeme la mano y te voy a ayudar. Claro. O sea, pero sí es algo bastante, o sea, esperemos que muchas personas no la padecieran, la verdad, pero es algo bastante increíble. Yo ni siquiera sabía que existía ese tipo de enfermedades, en No, serio. lo felicito. De hecho, un aplauso para el señor. Lo felicito. Allá atrás, a ver. Buenos días, doctor. Buenos días. Muchas gracias por la plática. Tengo una pregunta. Hace 1 o 2 años, Jordan Peterson, un psicólogo clínico canadiense, muy llamativo en las redes sociales, ¿verdad? No sé si lo conozca o No. haya escuchado de él. Mencionó que adoptó una dieta cetogénica o carnívora debido a la gran mejoría que vio en su hija cuando la tomó. Ellos mencionan que padecen de depresión genética, vaya, al parecer es algo que heredativo, el cual siempre han recibido tratamiento toda su vida y que después de 6 meses con esa dieta notaron una mejoría que incluso dejaron de tomar sus antidepresivos. ¿Ha escuchado acerca de esa dieta, de resultados adversos o beneficiosos? 2 puntos, gracias por el comentario. 2 puntos a aclarar. Anteriormente, en los años 80, 90, se hablaba de la depresión endógena y la depresión exógena. Esto era un concepto que utilizaban algunos médicos para hablar de la depresión, es decir, la depresión es algo que está dentro de mí o es algo que me está generando algo fuera de mí. Hoy en día no hacemos esa diferenciación, tampoco hablamos de depresión genética. La depresión tiene un componente genético. Claro, si mamá, papá tienen depresión, aumenta el riesgo un 30% de que el hijo lo vaya a tener. Primer punto. Segundo punto, el tema de la dieta es algo fundamental en las personas. ¿Cuál es el tipo de comida que ingerimos aquí en Monterrey? Carne, y buena carne, ¿sí? Comida rápida, fast food, alcohol. Todo eso va dando cambios en la microbiota. Y la microbiota, el segundo cerebro, se ha demostrado que si la calidad de la microbiota es mala, ¿sí?, va cambiando la química del cerebro. Si cambio mi microbiota, cambia la química de mi cerebro. Entonces tiene todo sentido. Hay muchos pacientes que mejorando su dieta, cambiando su dieta, mejoran sus síntomas depresivos, sin necesidad de medicamento, claro, ¿sí? Ya cuando estamos en una depresión moderada o grave, como lo mencionaba, se requiere ese cambio de alimentación, más medicamento, y quitando luego el medicamento, como mencionaba acá, si mantengo esa dieta, me mantengo muy bien. Ojo con el tema de la dieta cetogénica, que es bien común, y el famoso, la dieta keto, ¿no?, que todo el mundo conoce hoy en día. Ese tipo de dieta no se debe mantener por mucho tiempo, no más de 2 o 3 meses, porque lo que hace ese tipo de dieta es ingerir solamente proteínas, quito totalmente carbohidratos. Claro que van a bajar de peso, pero pacientes con diabetes, con hipertensión, no son candidatos a esa dieta porque se está excretando de forma muy importante proteínas por la orina y te estás echando el riñón. Entonces, son dietas que deben de utilizarse por poco tiempo, siempre supervisado por nutrióloga, porque no se puede permanecer por mucho tiempo. Lo que le llaman la dieta, el ayuno prolongado o el fasting, que está también como de moda, lo que hace ese tipo de dieta es reducir las calorías
de nuestro cuerpo porque tardamos más tiempo en comer. Ayunos intermitentes se le llama. Eso podría ser una mejor idea y comer mejor. Entonces la respuesta es sí, con cambios en la alimentación puede ser que el paciente no ocupe tratamiento, definitivamente. Yo no lo suspendería antes del tiempo recomendado, apostaría mucho por la alimentación después de que lo dé de alta y durante el proceso. Muy bien. Acá, sí. Buenos días, doctor. Buenos días. Mire, mencionaba unos factores de riesgo, ¿verdad? Entre ellos la personalidad. Mi pregunta es, en un niño o en una niña, que sabemos pues ya tienen su personalidad a cierta edad, cuando van entrando a su preadolescencia, a la adolescencia, que es una etapa fuerte, ¿verdad? Y de cambios, muchos cambios, ¿cómo diferenciar que le esté pasando algo cuando ella se aísla o que la ves triste, deprimida, sin ganas, pero sabes que está entrando a la edad de la preadolescencia, ¿verdad? Y uno pues se puede confundir y decir, bueno, pues porque está cambiando, por esa etapa está pasando. O sea, ¿cómo diferenciar? Eso es muy buena pregunta, muy, muy buena. Y pues muchas gracias. No, hombre, usted, gracias por la pregunta y por asistir. La forma en la que se manifiestan síntomas depresivos o de ansiedad en un adolescente, preadolescente, es muy distinta a la forma en la que se va a manifestar en un adulto. Datos puntuales para depresión en un adolescente: irritabilidad, oposicionismo, ¿sí?, violencia verbal, aislamiento y cambios en sus calificaciones. Esos son síntomas que, si lo mencionaba, golondrina no hace verano. Si el niño, la niña, el adolescente tiene estos síntomas y lo ven así 3, 4 días, que está medio enojado, se aísla del cuarto, no quiere salir, se observa y también se pregunta. A veces tenemos miedo en preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo estás con tus amigos? ¿Cómo estás con la novia? ¿Cómo estás con los maestros? Observen y exploren. 1, 2. Si ese aislamiento, si esa tristeza, esa irritabilidad, ese oposicionismo a las reglas de la casa persiste en el tiempo, ahí sí se tiene que prender la alerta de que probablemente está desarrollando una depresión. Yo les pregunto a mis estudiantes de psiquiatría que si la depresión es normal en personas que tienen cáncer. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es normal? Si decimos que es normal, entonces no lo tratamos, porque es normal. Es muy común. Es muy común que el adolescente tenga estos cambios de estado de ánimo, es muy común. Pero hay una delgadita línea donde ya pasa al diagnóstico. Sugiero y cierro esta respuesta: hablemos de emociones, conozcamos a nuestros hijos, conozcamos lo que sienten, con quién se juntan, qué ven en la televisión, qué ven en su celular, tienen redes sociales. No hay nada mejor que esa parte de acercarnos en la parte de comunicación para conocer cuando haya estos cambios, decir, así no es mi hijo, así no es mi hija. Y uno como papá también es muy intuitivo para identificar cuándo sí, cuándo no. Entonces, más o menos por ahí la respuesta, ¿no? Gracias. Sí. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una persona, un amigo muy cercano a mí, que tiene depresión. ¿Sí escuchan allá? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, tiene depresión. Ajá. Y tiene pensamientos suicidas y es a raíz de que ha sufrido mucho maltrato en la infancia por parte de sus padres. Ya ha asistido 2 veces con un psicólogo, pero por cuestiones económicas no ha podido seguir yendo. Me gustaría saber cuáles serían las instituciones aquí para que vaya y que sea a bajo costo o que le ofrezcan el servicio gratuito. Muy buena pregunta y qué bueno que él tiene una amiga como tú. Instituciones donde dan atención de psiquiatría: Hospital Universitario, muy buen servicio de psiquiatría. El IMSS, el ISSSTE tiene su servicio de psiquiatría, están bien saturados, pero yo te diría Secretaría de Salud, ¿sí? El Hospital Psiquiátrico del Estado también tiene atención económica, Hospital Universitario, que busque también instituciones como Ingenium, ¿sí? Donde Ingenium también tiene un patronato de gente de lana que también ayudan para que cuando alguien ocupa la atención se le apoya y que vayan, inclusive en el medio privado, a buscar el apoyo. Entonces, Ingenium, Hospital Universitario, Secretaría de Salud, son instituciones donde puede acudir. Esa era la respuesta. Gracias. Hombre, a ti, a ti.
Bueno, esta es una duda más personal que nada, pero lo que quería preguntarle es saber, en caso de que una persona ya ha ido a varias terapias a partir de los 12 años hasta en adelante, aunque le hayan dado medicamento y nada, aún sigue muchos con esos pensamientos de suicidios, depresión, tristeza y de que no vale nada. ¿No sabe qué le podría recomendar a esa persona? Es una pregunta complicada y la respuesta sería depende. El paciente que empieza a una edad más temprana con muchos de estos síntomas es un paciente que tiende a cronificarse y se vuelve más complicado su tratamiento. ¿De qué depende? Depende del entorno de la familia, depende de los amigos, depende de si hay o no consumo de sustancias, depende si ha tenido un buen apego a tratamiento con medicinas o no, depende cuál ha sido la calidad y la frecuencia de las terapias, depende, ¿sí? Muchos pacientes se van a cronificar y yo decía ayer por ahí en un video que subía, que aún y que la persona tenga mucho tiempo en terapia y mucho tiempo tomando medicamentos y no mejore, tengan paciencia, porque en algún momento, si siguen persistiendo y si siguen perseverando en buscar ese tratamiento, en algún momento en el camino va a llegar esa mejoría. Va a llegar a lo mejor algún psicólogo que va a hacer clic, a lo mejor va a llegar un buen medicamento que le va a ayudar, el entorno puede ir cambiando y la persona puede mejorar. Una característica de las personas con enfermedad mental es la desesperanza. ¿Sí? Nada de lo que he hecho en mi vida me ha ayudado para estar bien, ¿sí? Nada de lo que venga adelante me va a ayudar a sentirme feliz, pero la esperanza es lo último que debe de morir, ¿sí? Siempre hay formas, siempre hay maneras, siempre hay tratamientos de que la persona pueda estar mejor. No debemos nunca de tirar la toalla. Vale. Sí, tenemos espacio para una o dos preguntas más. ¿Alguien desea aprovechar al especialista? Muchas gracias. Si no hay nada más que compartir, a nombre de la Fundación Tec Salud agradezco al doctor Arnaud por compartir sus conocimientos y experiencia y agradecemos profundamente su visita, esperando contar con ella el próximo jueves 12 de marzo, que es el Día Mundial del Riñón, donde habrá 5 especialistas que abordarán el tema salud renal para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.